LG OLED TV, colores perfectos, imagen perfecta, presenta. El Ministerio Público realizó una serie de allanamientos este día a empresas vinculadas al exministro de Energía y Minas, Eric Archila, para profundizar en un caso de lavado de dinero. Ese es nuestro tema central de la noche. Participe con la etiqueta SF Allanados. Además, hablaremos de la decisión del juez Guerra de dar medida sustitutiva a los señalados por la tragedia del Hogar Seguro Virgen de la Asunción. Pero antes, vamos con la nota de los allanamientos. Los investigadores de la Fiscalía contra el Lavado de Dinero y otros activos del Ministerio Público rodearon las instalaciones del Grupo A, en donde se encuentran ubicadas las oficinas de Canal Antigua, Diario Digital, la revista Contrapoder y Antigua Sport. Las acciones de investigación fueron efectuadas en el edificio Real Reforma de la Zona 9. El personal de la corporación estuvo laborando de manera habitual. Los allanamientos fueron dirigidos para facilitar el secuestro de documentos relacionados a operaciones contables, financieras y bancarias. Otro de los 17 allanamientos se realizó en las instalaciones de Emisoras Unidas de Guatemala, manteniendo la misma finalidad. A través de un comunicado, Emisoras Unidas dio a conocer a la opinión pública que la información financiera requerida está relacionada con terceras personas, con quienes la compañía ha tenido transacciones comerciales. Esta misma información se dio a conocer a sus radioescuchas sobre los allanamientos. Los detalles y actuaciones sobre la investigación de estos operativos se mantienen bajo reserva, basados en la ley contra el lavado de dinero. LG OLED TV, colores perfectos, imagen perfecta, presentó. Bienvenidos a Sin Filtro, noche de viernes. Terminamos esta semana con la noticia de los allanamientos que realizó el Ministerio Público en diferentes sociedades mercantiles, empresas, algunos de ellos vinculados al exministro de Energía y Minas, Eric Archila. ¿Qué significa esto? ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de la información que hoy el Ministerio Público secuestró de estas empresas y el manejo de los allanamientos, tanto de parte del Ministerio Público, que lo ha declarado bajo reserva, pero también de las empresas de información que han difundido una serie de comunicados para aclarar lo que está sucediendo en esos lugares? De eso hablaremos esta noche. La etiqueta SF Allanados. Damos la bienvenida a nuestros analistas, Alejandra Morales, José Alfredo Calderón. Muy buenas noches. Buenas noches, Ben. La primera impresión, creo que la sombra de Eric Archila aún sigue encima de toda esta serie de empresas y uno no puede desvincular esa imagen a lo que hoy ocurrió, pese a que todo está bajo reserva. Dice la Fiscalía contra el Lavado de Dinero que esto en esta etapa no se va a dar información, no se va a divulgar información, porque lo que se está haciendo es secuestrando documentación que sirve para llenar algunos vacíos en las investigaciones que están realizando. Pero sin duda hay una reacción, hay una percepción. ¿Cuál es la percepción de lo que ocurrió esta mañana con los allanamientos, Alejandra? Pues Ben, muy buenas noches, muy buenas noches. Sí. Yo creo que este era un golpe que la gente ya estaba esperando desde hacía mucho tiempo, desde el año pasado que se presentan casos tan polémicos como cooptación del Estado y la misma cooperacha, todo enmarcado dentro del mismo gran caso que es TCQ, pues surge la incertidumbre de cuál será el destino del Grupo A y digamos tenemos que meter en este maletín también necesariamente los casos de corrupción al grupo liderado por Ángel González, cuya esposa también se encuentra prófuga de la justicia. Lo polémico, digamos, de estos casos es que durante muchísimos años los gobiernos habían manejado este tipo de táctica, negociación con los medios, algunos medios de comunicación para poder llevar su publicidad a los mismos, y esta publicidad era otorgada como una contribución, digamos, a la campaña política de los candidatos que se mantenía durante el gobierno de algunos partidos políticos, como fue el caso del Partido Patriota. Aquí es cuando se empieza a volver un poco perversa la situación. ¿Por qué? Porque estos medios de comunicación, si participaron verdaderamente en este tipo de intercambios y negociaciones, en última instancia lo que buscaban con la inversión que hacían en el partido político era recuperar, triplicando o duplicando los bienes que ya habían invertido en ese proyecto, digamos. Ya sea con pauta, ya sea con pauta, etcétera. O sea, la pauta es cara, Ben, y usted lo sabe mejor que yo, y creo que la audiencia lo conoce muy bien, y una inversión de esa categoría
un presidente de un medio de comunicación no estaría dispuesto a hacerlo si no tiene conocimiento que la va a recuperar, porque por eso es una inversión. Recordemos, en cooptación del Estado eran 17 millones lo que el grupo de Ángel González digamos, deposita, ayuda, financia a la campaña del PP, pero luego recuperan más de 200 millones en adjudicación de pauta. Así es, o sea, son unos números que crecen muchísimo en realidad, y el caso pues de Eric Archila llama mucho la atención porque él fue ministro de Energía y Minas, y hay evidencia, al menos en las investigaciones presentadas por el Ministerio Público, de que se habría traficado de algún tipo de influencias para favorecer a sus empresas. Aquí tenemos que recordar también que desde que se eligiera orden de captura de Eric Archila, que fue el año pasado, él está prófugo de la justicia, y lo mismo ocurre con Alejandro Sinibaldi. Ahora, en lo que hay que hacer énfasis para que la audiencia entienda es que el Ministerio Público no está protegiendo este caso por las personas que están involucradas, sino porque así lo manda la normativa que regula los delitos como el lavado de dinero. Así es. José Alfredo, hablando de esa percepción, la ciudadanía envía diferentes mensajes por redes sociales de lo que ocurre. Ya lo decía Alejandra, era algo que se veía venir, pero creo, y hay que reconocer que la reacción de algunas empresas de comunicación a los allanamientos fue la correcta, no se tergiversó la información. Cabe resaltar que, por ejemplo, cuando ocurrían estas noticias con el grupo de Ángel González, lo que hacían era desaparecer la información. Al menos estas empresas de comunicación sí están informando de lo que está ocurriendo. Emisoras Unidas ha dado un comunicado, en el grupo A también se está hablando de lo que ocurrió, pero la percepción a la ciudadanía de lo que ocurrió con los allanamientos, ¿cómo la ve? Bueno, en primer lugar, no podemos dar por sentado de que no hubiesen acciones previas para poder ocultar información. No lo podemos afirmar, pero porque era algo previsible, digamos, esto se veía venir. Como bien dice Alejandra, la gente estaba esperando un golpe como estos. El comisionado, cuando anunció cómo el Partido Patriota realmente era una estructura delictiva dentro del Estado, organizada para delinquir, desde ese momento se fija en el imaginario social al Partido Patriota y sus principales representantes, entre los que estaba Eric Archila, Alejandro Sinibaldi. Recordemos de que, por ejemplo, una de las empresas Imágenes Digitales está directamente vinculada a Alejandro Sinibaldi. Pero además de la vinculación que pueda haber cuando fue ministro de Finanzas Eric Archila, el golpe último de la salida de los analistas, el staff principal, terminó de poner en la vitrina pública al Grupo A y a Emisoras Unidas. Si ustedes se recuerdan, Emisoras Unidas saca inmediatamente un comunicado desligándose del marcando del una Grupo postura, A, digamos. A pesar de que constituyen socios en común por ser una familia. Yo creo que lo manejaron bien, ayudó el hecho de que así como la ciudadanía esperaba un golpe como estos, es muy previsible que ellos también lo estuvieran esperando y que se prepararon para ello. Además ya era tan evidente el allanamiento pues que no se podía negar, y yo creo que lo manejaron bien como bien dices, y creo que la expectativa de la sociedad civil sobre todo va a causar mucha presión. Porque si bien ahorita es preliminar, muy preliminar la investigación y está en reserva, como ya bien se indicó, la gente va a estar presionando. La gente quiere realmente más capturas, quiere condenas, sabe que todo está ligado, la línea 1, la cooperacha, todos estos elementos, la depuración del sistema de justicia, porque esto realmente es una estructura que está vinculada con los 3 organismos del Estado. Hay empresarios vinculados, hay sindicatos, se da el caso que también iglesias evangélicas, o sea, realmente es un movimiento bastante fuerte y habrá que esperar realmente los resultados de esta investigación. Previsible la acción. En la vitrina pública estaban los 2 grupos, tanto Emisoras Unidas como Grupo A, siempre fijados en la mente ciudadana, la auditoría social que cada vez es más fuerte, y habrá que esperar la declaración de los resultados más bien de las investigaciones. De lo que hoy pues recopilen ellos con todo el secuestro de documentación que están realizando en esos lugares o que realizaron en esos lugares. Cuando recordamos el caso de la cooperacha, muchas veces se habló, se enmarcó, se delimitó esto en que era una contribución de los ministros para comprar regalos lujosos y quedar bien con el binomio presidencial, mantenerse cerca de ese círculo, ser el gabinete de cocina, como se menciona muchas veces. Pero más allá de esto, cuando ya se involucra la Fiscalía de Lavado de Dinero, comienzan a escucharse pues los ruidos de
bueno, ¿de dónde sacaban esta contribución para comprar los helicópteros, para comprar los apartamentos? ¿Era dinero propio o era dinero público? Creo que y ahí vamos tras el rastro del dinero. Por supuesto, yo creo que sería anticiparse demasiado tratar de dar una resolución acerca de dónde provenía el dinero que habían invertido en estos regalos verdaderamente ostentosos que le daban a Otto Pérez Molina. Ya lo mencionaban: motocicletas, yates, un jet privado, helicópteros, como muy bien lo decía Ben, y que cuando el Ministerio Público empieza a realizar su investigación va a toparse con que hay muchos detalles que no cuadran. Es decir, este dinero no necesariamente provenía de las arcas del Estado, no únicamente. Si bien las empresas de estos inversionistas de algunos de estos tipos de partido, como los han calificado algunos analistas, partidos franquicia, en los cuales pues esta categoría de empresarios invierte capital para poderse generar pues una ganancia considerable, no todo el dinero provenía necesariamente de los ministerios que estaban dirigiendo en ese momento. Tanto Eric Archila al frente del Ministerio de Energía y Minas, como también lo fue en su momento Alejandro Sinibaldi, quien se perfilaba como el candidato a la presidencia de las siguientes elecciones, y que así iba a ocurrir, digamos, hasta 2015. Que era, digamos, el movimiento natural. Esa era la ficha que se vendía ya, por supuesto, era el movimiento natural de la sucesión del poder dentro de todo el conflicto que existía entre Roxana Valdetti y estos roces del grupo de Roxana Valdetti con la decisión de Otto Pérez Molina de nombrar a Alejandro Sinibaldi. Sin embargo, creo que aquí esta es la etapa clave en la cual, recordemos en qué etapa del proceso nos encontramos también de este caso, pues la mayoría de procesos se encuentran en las audiencias de fase intermedia. No ha habido ningún caso de momento de corrupción, que fueron los más llamativos durante 2015-2016, que haya llegado a la etapa del juicio, que es donde los tribunales resolverán finalmente si estos delitos se cometieron. Y previo a esta etapa, el Ministerio Público deberá hacerse de toda la información que tenga a su disposición, tomando en consideración aquí también que podrían surgir algunos colaboradores eficaces dentro del caso si decidieran acogerse a la figura. Ellos serán quienes decidirán si este delito se cometió o no, pero toda esa información, lo que se hizo el día de hoy en los allanamientos, y así lo aclaró también el Ministerio Público, fue para recopilar información que hace falta, documentación que podría estar en estas empresas, en las instalaciones de Emisoras Unidas, de Canal Antigua, estos 17 espacios en los cuales se presentaron hoy y que van a utilizar para tratar de probar en tribunal que sí se cometió el delito de lavado de dinero, también tratando de identificar de dónde se extrajeron los bienes. Seguir la huella del dinero. Cuando hablábamos nosotros del Ministerio de Comunicaciones, del Ministerio de Energía y Minas, siempre había mucho alrededor, mucho ruido, José Alfredo, de aquellas digamos, comisiones que se cobraban para que avanzaran proyectos, para que se aprobaran licencias, para que se adjudicaran obras a A o B o C constructora. Siempre hubo ese ruido alrededor de esos dos ministerios. ¿Estará el Ministerio Público entonces siguiendo la pista de ese dinero? Si se realizaron este tipo de operaciones, si pueden comprobar un nexo, un hilo conductor de este tipo de delitos. Bueno, nos vamos a la primera pausa, me dice producción. Regresamos con José Alfredo, ya lo sabe, la etiqueta de la noche, SF Allanados. Volvemos.